Bendiciones, reciban un saludo muy especial, dándole gracias a Dios por el privilegio, por la oportunidad de poder estar a través de este medio. Hemos venido estudiando Isaías capítulo 6. El tema general de este capítulo lo hemos titulado Resplandor de la gloria de Dios. El fin o el propósito es poder llegar a la exclamación del profeta cuando él dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y dijimos, mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, que antes de llegar a esa declaración es importante que nosotros podamos mirar lo que antecede en los capítulos anteriores. En nuestro canal de YouTube tenemos nuestras dos primeras enseñanzas. La primera está enfocada en una introducción del capítulo 6. La segunda, que vimos el domingo pasado, está basada en el estudio del versículo 1. Hoy estudiaremos el versículo 2 y 3. El domingo que viene, si Dios lo permite, estaremos viendo del versículo 4 al 7 y terminaremos el primer domingo del mes de mayo, que si no me equivoco es el 4. Así que ahí vamos a terminar con la exclamación del profeta Isaías cuando dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Usted puede ver la importancia de lo que es ver versículo por versículo para poder llegar al verso 8, ya que en los capítulos anteriores, en los versículos anteriores, podemos encontrar grandes enseñanzas y lecciones para nuestra vida espiritual. Fácil es decir: Señor, yo quiero servirte, pero todos sabemos que servir a Dios tiene un precio, tiene un costo, y sobre todo que a quien estamos sirviendo no es a cualquier persona. Estamos sirviendo a un Dios que es santo. Recuerde lo que la Biblia nos enseña a través del apóstol: sin santidad nadie verá al Señor. Bien, mis hermanos, el verso 2, el profeta nos dice, o en el verso 2, el profeta dice: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Parece ser, mis hermanos, que no solamente el profeta puede contemplar la gloria de Dios, sino que el profeta puede ver que Dios está acompañado por unos seres muy especiales, y él dice serafines. Recordemos, mis hermanos, que los ángeles tienen algunos rangos. Los rangos son ángeles, querubines y serafines. Y la palabra del Señor nos dice aquí en Isaías 6 que el profeta pudo ver los serafines. Los serafines son ángeles celestes y ellos tienen una característica especial porque son seres de fuego, son seres ardientes, resplandecientes, son seres que resplandecen ante la presencia, ante la gloria de Dios. La palabra hebrea para serafín es serat, termina en F, como suena será, pero termina en F, y su significado etimológico es precisamente ardiente. El profeta puede contemplar que ahí en la majestad, en la gloria de Dios, Dios está acompañado de estos seres especiales. Ahora, la Biblia nos dice que son seres que tienen 6 alas, y lo importante que podemos ver a través de esta descripción o a través de estas características que da Isaías es que también ahí encontramos lecciones importantes para nuestras vidas. Si hay algo que yo tengo claro por la misma palabra, es que los ángeles, los querubines y los serafines están por encima de nosotros, los seres humanos. En rango ellos son mayores que nosotros. Recordemos lo que el salmista dice: Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo hiciste poco menor que los ángeles, mas al hombre le ha dado la autoridad y el gobierno sobre todas las cosas. Ahí estamos viendo que el mismo salmista reconoce que los ángeles son o están por encima de nosotros. Ahora, la palabra del Señor dice que con 2 alas cubrían sus rostros, y aquí hay algo interesante. La Biblia dice que estos seres cubrían sus rostros mostrando respeto, humildad y sumisión ante la presencia de Dios. Y llama, mis amigos, mis hermanos en Cristo,
llama la atención y es interesante porque el hecho de cubrir sus rostros es porque ellos están demostrando que a través del respeto y la humildad ellos se sienten o no se sienten, mis hermanos, como con esa autoridad, como con esa confianza de ver el rostro de Dios. Venía pensando cuando quería o venía con algunas cosas en mi mente, pues para anotarlas a través de este estudio, y es posible de que estos seres resplandecen o son flameantes por la misma gloria de Dios. Recuerde que la gloria de Dios ilumina todas las cosas. Aun cuando decíamos en el mensaje anterior que cuando el Señor se manifieste en su reino, en Apocalipsis el apóstol Juan dice que no habrá necesidad de sol porque la misma gloria de Dios ilumina todas las cosas. Entonces, estos seres cubren sus rostros porque no se atreven, digámoslo así, no se atreven, digamos, como alzar su mirada y ver a Dios. Y también la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, eso es interesante. Y es interesante porque hoy estamos viendo algo a través de las redes que cualquier ser mortal sale y dice, yo tuve una revelación, yo estuve en el cielo, yo pude contemplar a Dios, a mí Dios me llevó en un sueño y Dios me dijo, Dios me dio que un mensaje para la tierra. Y a veces me pongo a pensar que ni los mismos serafines se atreven a ver el rostro de Dios y viene cualquier mortal a decir que vio a Dios o que Dios le dijo. Y creo, mis hermanos, que tenemos que ser, digamos, como hombres de Dios y tener la capacidad de discernir que muchas veces, mis hermanos, lo que se está diciendo o lo que se está hablando o dichas revelaciones no tienen que ver nada con lo que dice la palabra. Es algo más emocional, es inclusive hasta cosas inventadas o simplemente porque alguien quiere figurar, y lo digo con el respeto, lo digo con toda la humildad, y es que, mis hermanos, a veces a través de esos testimonios, lo único que queremos hacer es impresionar a las personas. Entonces, es muy fácil escuchar hoy en día, como les digo, a través de las redes, a través de las aplicaciones, que cualquier ser mortal entró al reino de los cielos como Pedro por su casa. Dios le dijo, por ahí hay alguien que dice que estuvo en el cielo y pudo ver porque Dios le mostró el ángel que le dio de comer al profeta Elías. Eso está en las redes. Y pues, mis hermanos, eso es como cuestionable, porque una persona que es arrebatada en el reino de los cielos, como lo fue Pablo, porque Pablo dice o habla de un hombre que fue al cielo y él está hablando de él mismo, de su experiencia, y a él se le prohibió inclusive lo que él vio venir y decirlo en la tierra. Y pues este ser viene y dice, o esta persona viene y dice que vio al ángel que le dio de comer al profeta Elías. Y personalmente creo, vuelvo y repito con el respeto, que Dios llevara a una persona para mostrarle el ángel que alimentó a Elías y lo animó para salir de la cueva y para decirle largo camino te resta. Y esto, pues hermanos, a veces eso es como cuestionable. Pero debemos estar, mis hermanos, atentos, vigilantes, porque eso es lo que Cristo y los apóstoles hablaron con referente a las últimas cosas, que vendrían burladores, que vendrían hombres contando fábulas, vendrían contando cuentos y aún engañarían a los mismos escogidos. Cuando nosotros miramos, mis hermanos, pues entonces como que empezamos a cuestionarnos. Pero sigamos con nuestro tema. Simplemente es como un pequeño énfasis a que estemos vigilantes con lo que estamos viendo y con lo que estamos escuchando. Tenemos es que ir a la palabra de Dios. Ahora, dice que con 2 alas cubrían sus pies. Recordemos que cuando Isaías ve ahí en el versículo 1, dice que sus faldas llenaban todo el templo. Y dijimos que eso quiere decir que donde Dios manifiesta su presencia, todo es santo. Y lo podemos ver a través de la palabra. Donde Dios manifiesta su presencia, todo lo que está alrededor se convierte en un santuario, en un lugar santo. Y estos hombres o estos seres angelicales, no hombres, estos seres angelicales
dice el profeta que con las otras dos alas cubrían sus pies. ¿Por qué? Porque mis hermanos, como lo digo, donde está la presencia de Dios, ese lugar es santo. Y ningún ser humano, ninguna criatura creada, porque los ángeles, los querubines y los serafines son criaturas creadas, ni ellos mismos se atreven a tocar el lugar donde está Dios cerca. Recordemos en Éxodo 3:5 cuando Dios llama a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, dice la palabra del Señor que Él lo llama a través de una zarza ardiente. Miren mis hermanos como la coincidencia o el parecido. Cuando Dios llama a Moisés, lo hace a través de un arbusto que tenía fuego, y lo interesante era que a pesar de que ese arbusto tenía fuego, no se consumía esa higuera o ese arbusto, como lo digo. Y dice la palabra que cuando Moisés estaba ahí y él quiso acercarse, o cuando Dios le dijo que se acercara, Dios le dice ahí en el versículo 5, le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Así que mis hermanos, aquí estamos viendo que los serafines cubren su rostro para no ver, digamos, a Dios cara a cara. En segundo lugar, cubren sus pies porque el lugar donde ellos están es un lugar santo, es un lugar sagrado. Y también recuerdo mucho cuando Dios hablaba a Moisés, y en una ocasión dice la palabra del Señor que Moisés subió al monte Sinaí y hubo relámpagos y hubo una serie de sucesos ante la gloria de Dios que el mismo pueblo empezó a temer. Y tanto fue, mis hermanos, que el pueblo le dice a Moisés: Moisés, ve y habla con Dios y no nosotros, para que nosotros no muramos. Aún Dios dijo que ningún animal podía acercarse a la montaña cuando Él desplegaba su gloria, porque cualquiera que tocare esa montaña, cualquier ser, animal o persona, podía morir, quedar prácticamente, mis hermanos, fulminados por la misma presencia de Dios. Así que es importante, mis hermanos, que nosotros podamos ver, y si los serafines lo están haciendo, cuánto más nosotros, mis hermanos, debemos pensar realmente en lo que es la santidad de Dios. Ahora también dice, mis hermanos, el profeta, que con dos alas ellos volaban. Y el solo hecho, mis hermanos, de que él diga que los serafines con sus dos alas volaban, quiere decir que ellos están constantemente ante la presencia de Dios haciendo su tarea o su oficio, que es adorar y servir a Dios. Recordemos eso, mis hermanos. El propósito o la tarea que tienen los serafines es estar ahí cerca a la presencia de Dios en su gloria, cantando, alabando, adorando al Señor y también rindiéndose a los pies de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, esto es algo majestuoso. Ahora, si Dios quiere utilizar los ángeles, los querubines o los serafines, Dios lo puede hacer. Dios, a través de la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, delegó a ángeles para una misión. En el Antiguo Testamento podemos ver ángeles visitando a ciertos hombres. En el Nuevo Testamento vemos, hermanos, a un ángel anunciándole a María el nacimiento de Jesús. Vemos, mis hermanos, que Dios envía, donde Pablo, cuando Pablo estaba pasando por una situación difícil, que era un naufragio, Pablo dice: hoy ha estado conmigo el ángel de Jehová, el ángel, y me ha dicho que no temamos, porque todos vamos a estar a salvo. Vemos los querubines sirviendo a Dios. Los querubines son ángeles que cubren la gloria de Dios, y podemos ver un querubín, lo podemos ver cuando Dios expulsa, ahí en Génesis capítulo 3, expulsa a Adán y Eva del huerto, y dice la palabra a partir del versículo 20 que Dios colocó un querubín con una espada encendida para que ellos no regresaran y tuvieran acceso al árbol de la vida. Así que, mis hermanos, Dios puede utilizarlos para misiones especiales, pero más es para servir y adorar al Señor.
Entonces, mis hermanos, todas estas cosas nos llevan que realmente nosotros tenemos que ser conscientes de lo que es la santidad del Señor. Si los serafines, hermanos, rinden esa adoración, esa alabanza, si los serafines cubren sus rostros, si los serafines tienen cuidado del lugar donde está la presencia de Dios, cuanto más nosotros. Y parece ser, mis hermanos, que a nosotros a veces vivimos la vida cristiana y no pensamos en estas cosas o no pensamos en este aspecto que es importante. Ya decíamos que el apóstol nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Qué tan fácil es nosotros acercarnos a Dios, hermanos, aun cuando hemos fallado, cuando hemos contaminado nuestros pensamientos, nuestro corazón, cuando a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes, nosotros hemos desagradado a Dios. Y muchas veces vamos a la iglesia con el corazón herido, con motivos, y así, hermanos, como si nada, levantamos nuestras manos, adoramos al Señor y le decimos: Señor, aquí está mi vida, quebrántame. Y tenemos tantas cosas en el corazón que si realmente Dios nos permite tener una experiencia como Isaías, un pequeño destello de la gloria de Dios, tendríamos que decir como Isaías: ay de mí, que siendo hombre he visto al Señor y voy a morir. Mire, mis hermanos, Isaías contempló, fue una migaja, por decir así, algo tan pequeño de la gloria de Dios, y aún así se sintió un hombre inmundo e impuro. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, el Salmo 24, versículo 3, hace una pregunta y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y el verso 4 nos dice: el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Así que en nuestro versículo 2 podemos ver realmente la dimensión de lo que es la gloria de Dios, y no cualquiera va a entrar a contemplar la gloria de Dios. Es increíble, mis hermanos, o es imposible creer que muchas personas creen y esperan hasta el final de su muerte solamente para hacer una oración de fe y decir: de aquí salgo derechito al cielo. No, mis hermanos, decíamos en un mensaje anterior que el solo hecho de estar aquí en esta tierra es el medio por el cual nosotros nos vamos a preparar para entrar a la eternidad. En otras palabras, nuestra vida en el cielo va a depender de lo que nosotros vivamos y hagamos aquí en la tierra. Así que es aquí donde nosotros tenemos que buscar a Dios, es aquí donde nosotros tenemos que tener comunión con Dios, es aquí donde nosotros tenemos, mis hermanos, que mirar que realmente ir a la presencia de Dios no es tan fácil. Y no es, mis hermanos, confiarnos simplemente porque hemos hecho una oración de fe. La oración de fe es importante, pero después de la oración de fe viene un proceso. Y hay muchas personas que esperan al final para decir: Señor, te reconozco como mi Salvador. Y quiero decirles, mis hermanos, que algunos tienen la oportunidad de hacerlo, pero otros, mis hermanos, no, porque, como sabemos, la muerte los puede sorprender. Ahora, mis hermanos, en el cielo vamos a estar adorando y sirviendo a Dios. Y si nosotros aquí no buscamos a Dios, no vamos a la iglesia, no tenemos tiempo para estudiar la palabra, no tenemos tiempo para estar en intimidad con Dios, y así nosotros queremos, hermanos, ir a vivir eternamente adorando y exaltando al Señor, creo que es como una contradicción. Así que, mi hermano, examinemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón, y que nosotros podamos, mis hermanos, realmente concluir si somos personas aptas para entrar al reino de los cielos. Yo no quiero desanimarlo, no quiero desmotivarlo, pero creo, mis hermanos, que tenemos que mirar bien en detalle cómo vamos nosotros a salir de este planeta Tierra si el Señor no viene, y si Dios nos llama, cómo nosotros vamos a encontrarnos con el Señor, en qué estado. Así que, mis hermanos, como dijo el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y ve allí en el fondo de mi corazón si hay pecado. Si lo hay, apártalo, quítalo de mí y guíame en el camino eterno. Ahora, mis hermanos, ya para ir concluyendo, vamos a ir al versículo 3. Dice la palabra del Señor: y el uno, o sea, los serafines, el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena
de su gloria. Aquí hay algo importante, mis hermanos, que los serafines repiten la palabra santo, santo, santo 3 veces. Ahora, en la Biblia, cuando hay una palabra o hay una oración que se repite 3 veces, esa expresión, esa oración, esa palabra, esa frase, está haciendo alusión de que hay algo muy profundo, que hay algo muy valioso que se dijo. Por decir algo, cuando Jesús decía, de cierto os digo, Jesús quería implantar en los corazones y en los oídos de sus oyentes una verdad profunda en su corazón, algo que es de suma importancia. Jesús decía, en verdad os digo, o sea, ese énfasis en repetir esas palabras, digamos, en verdad, de cierto, vuelvo y lo repito, es Jesús queriendo establecer en el corazón, en el oído y en la mente de sus oyentes una verdad muy profunda, algo que realmente resalta para una lección importante en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora, en esta palabra santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, pues vemos que en primer lugar es esa exaltación de que todo, lo que está en el cielo, lo que está en la atmósfera, lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra está lleno de la gloria de Dios. Pero aquí hay algo importante, que es lo segundo, y es que esa expresión santo, santo, santo es muy importante porque nos está hablando de la Trinidad, que mejor es utilizar la palabra triunidad, y está hablando de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, lo importante también, mis hermanos, es entender que esa expresión 3 veces santo, santo, santo solamente aparece 2 veces en la Biblia, en Isaías 6:3, que es lo que estamos estudiando, y en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, donde el mismo Juan, que tuvo una experiencia muy similar a la del profeta, pudo también escuchar de los ángeles, de los seres angelicales allí en el cielo, cuando él vio el cielo abierto, la misma expresión, santo, santo, santo es el Señor. Entonces, mis hermanos, esta expresión habla de su suprema santidad, pero está hablando, mis hermanos, realmente de lo que es, hermanos, Dios en su esencia como 3 en 1. O sea, quiero, mis hermanos, decirle que no voy a hablar de la Trinidad. Y si usted me pregunta qué es la Trinidad, pues yo simplemente puedo decirle que es un misterio, ¿cierto? Revelado de Dios en 3 personas diferentes. Ahora, mis hermanos, no se trata de que pues yo vaya a salir del tema, pero creo, mis hermanos, que aquí podemos ver este tema porque aunque la Biblia no utiliza la palabra Trinidad, sí nos habla de un Dios trino. Entonces, mis hermanos, vamos a mirarlo y vamos a ver que va a ser muy interesante porque nos va a ayudar. Porque hay muchas personas que a nosotros nos preguntan y nos dicen, bueno, ¿cómo es posible que Dios sea una Trinidad? ¿Cómo es posible que nosotros sirvamos a un Dios con 3 cabezas? Bueno, la gente sale con una serie de cosas, pero lo que quiero decirle aquí es que el profeta no solamente contempló la gloria de Dios. Es obvio que al principio, a partir del versículo 1, el profeta está experimentando la gloria de Dios y está viendo estos ángeles serafines que le sirven y le adoran, pero la Biblia dice que el profeta escuchó decir a quién enviaremos o quién irá por nosotros. Eso lo dice la Biblia en Isaías en el versículo, en los versículos 9 y en el versículo 10. Por eso, mis hermanos, no quiero adelantarme. Pero algo que el profeta pudo contemplar en la gloria de Dios es que dice que él vio al Señor, pero él habla que escuchó decir a quién enviaremos o quién irá por nosotros. Y aquí el Señor no le está preguntando a los serafines, no le está preguntando a los querubines, no le está preguntando a los ángeles, no les está preguntando a los 24 ancianos. Él está, mis hermanos, hablando que escuchó la voz de Jesús
y al Espíritu Santo. Y hermanos, no es solamente decirlo, porque tenemos que ir a la palabra y tenemos que probarlo. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar que cuando los serafines dicen santo, 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 están refiriéndose a esa triunidad. Y lo vamos a mirar, mis hermanos, para que lo podamos, hermanos, guardar en nuestro corazón. No es un tema fácil, no es un tema sencillo. Solamente, mis hermanos, voy a decir lo básico. Y lo básico es comprobar que está hablando también de Jesús y está hablando de el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, de Dios, porque el profeta está contemplando la gloria de Dios. De Jesús, mire lo que dice Juan a través de su evangelio en el capítulo 12, versículo 39 al 41. Note lo que dice y quiero que anote esa cita bíblica y con el tiempo, cuando tenga ese devocional, ese tiempo con el Señor, lo pueda estudiar. Versículo 37 de Juan 12. Mire lo que dice el apóstol. Pero a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. El apóstol está diciendo que los judíos, a pesar de que Jesús había hecho sanidades, milagros, no creían en Jesús. Por eso el apóstol cita dos profecías del profeta Isaías que se cumplen en Cristo. Verso 38, primera profecía, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Lo primero. Versículo 39, por esto no podían creer porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanen. Aquí esta segunda profecía está haciendo alusión a Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿Dónde? En Isaías 6, y dice, y habló acerca de él. Y ese él es Jesús. Entonces estamos viendo aquí que el profeta Isaías habló de Jesús y dice que él vio también la gloria de él, de Cristo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 28, versículo 25 al 27. El apóstol Pablo también hace referencia a la profecía de Isaías, pero él dice otro detalle importante e interesante. Dice: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Dice el apóstol Pablo, bien habló ¿quién? El Espíritu Santo. Así que aquí estamos viendo la triunidad de Dios. Dios en su majestad, en su gloria. Isaías contempló la gloria de Cristo. Dice la palabra del Señor ahí en Juan 12 que Isaías habló de Cristo cuando vio su gloria. Y el apóstol Pablo dice en Hechos 28, 25 al 27 que quien habló fue el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, que estas citas bíblicas sean para nuestro estudio, para nuestro devocional. Bien, hemos terminado nuestro tercer mensaje y la idea es que el domingo que viene, si Dios lo permite, podamos seguir avanzando. Bien, mis hermanos, muchísimas bendiciones y que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas. Un abrazo muy especial nuevamente para todos ustedes.